Me da mucho gusto iniciar este estudio maravilloso que vamos a poder profundizar muchísimo acerca de el alma y el espíritu. Sabemos que el ser humano a través de los siglos ha tratado de penetrar acerca de qué es la inmortalidad y el estudio del cuerpo humano, la sangre, el estudio de la sangre, etcétera, la anatomía que estudia todo lo que es el cuerpo y todo lo que es la neurología que estudia todo lo que es dentro del cerebro humano. Sin embargo, ¿quién podría revelarnos o decirnos qué cosa es lo que existe dentro del cuerpo humano? La Biblia le llama al cuerpo humano el tabernáculo, le llama la casa, donde es la habitación de dos elementos que la Biblia llama el alma y el espíritu. Yo quiero garantizarles a ustedes que este estudio es bastante profundo. Vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras, la Biblia, para que podamos descubrir las maravillas que existen en lo que está dentro de nosotros y que cuando muramos se va a salir de nosotros para poder estar enfrente de la presencia de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. El capítulo 1 del Génesis nos da un bosquejo de todo lo que es la creación. Desde los cielos y la tierra, el espacio, el tiempo, la materia, hasta Adán. Todo eso lo encontramos simplificado o bosquejado en el capítulo 1 del Génesis. Pero cuando entramos al capítulo 2 del Génesis, todo lo que se encontró bosquejado en el capítulo 1 comienza a ser detallado. Y entonces se describe un poco más minuciosamente la forma como Dios hizo al cuerpo humano, las responsabilidades que Dios le dio a la primer pareja humano, y después en el capítulo 3 encontramos la caída del ser humano. Veamos nosotros en el capítulo 2 del Génesis para introducirnos inmediatamente, sin más preámbulos, a este estudio maravilloso. En el versículo 7 del capítulo 2 del Génesis, la Biblia por primera vez nos corre la cortina y nos muestra de qué forma Dios construyó, Dios creó el interior del ser humano y de cuántas partes está compuesto el ser humano interiormente. Repito, esta revelación no la podíamos encontrar en la anatomía, ni en la fisiología, ni en la neurología, ni en la pediatría, ni en ninguna otra de las disciplinas académicas en la que el ser humano ha podido investigar, porque solo Dios nos podría haber revelado el interior del cuerpo humano. Y dice el versículo 7, capítulo 2 del Génesis: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esto es maravilloso porque el exterior de nuestro cuerpo está formado de carbono y la ciencia lo corrobora. Y los más de 15 elementos químicos, flúor, hierro, potasio, magnesio, que forman la tierra, son exactamente los 15 elementos químicos que forman el cuerpo humano. Entonces, todo lo que es el exterior, la casa a través de la cual Dios puso dentro el alma y el espíritu, la Biblia lo demuestra claramente y la ciencia también lo corrobora, que está formado de los elementos que forman la tierra. Y a continuación la Biblia dice que inmediatamente, ya que Adán estaba formado externamente, Dios hizo esto: sopló dentro de nosotros, y la palabra hebrea es nishmat chayim, que significa, y está en plural, alientos de vida. En otras palabras, Dios sopló dos cosas dentro de nuestro cuerpo, que la Biblia le llama el nishmat chayim, o los alientos de vida, que vienen a ser el alma y el espíritu. Ahora, muy bien, es maravilloso saber que la Biblia nos puede revelar de que estamos formados de una forma tripartita, porque si Dios es tripartita, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es normal que haya formado al ser humano a su imagen y semejanza,
significando que nos hizo también tripartitas. Entonces Dios nos hizo espíritu, somos un espíritu. Si alguien quiere tomar nota, lo puedes hacer. Soy un espíritu, tengo un alma y vivo dentro de un cuerpo. Todo este conocimiento es importantísimo porque nos va a acercar más a la comprensión de por qué existe un cielo y un infierno. Si no hubiera después de la vida recompensas y castigos, ¿cuál es el propósito de habernos hecho a la semejanza de Dios y que además podemos tener la inmortalidad? La inmortalidad sería algo absurdo si no tuviéramos después de esta vida algo de lo cual vamos a ser recompensados, pero también castigados. Ya los griegos, principalmente el filósofo Platón, había tratado de penetrar en la inmortalidad. De alguna forma, ellos consideraban que existía la inmortalidad, que después de esta vida el alma seguía viviendo, pero no entendían ni los detalles que la Biblia nos da. Los hindúes, por ejemplo, creen en la transmigración o en la reencarnación. Esto significa que también creen que después de la vida continúa la existencia. Desgraciadamente, dentro de la filosofía hindú, ellos creen que cuando una persona muere, el alma se sale, pero que regresa a otro cuerpo, inclusive a otro animal, a una vaca, a un ratón, etcétera, etcétera, para continuar su existencia. Y pues esta teoría de la reencarnación es completamente antibíblica, porque en Hebreos 9, 27, la Biblia claramente nos establece o declara o postula que está establecido a los hombres que muramos una sola vez. Y después de nuestra muerte ya no hay reencarnación, no hay transmigración del alma, no hay purgatorio, no hay limbo, no hay nada de estas cosas que los hombres a través de especulaciones y de filosofías han tratado de imaginarse. Vuelvo a repetir, solo Dios nos pudo haber revelado realmente qué cosa es el ser humano. Y vamos a corroborar esto en el mismo capítulo del Génesis, capítulo 35, donde la Biblia nos muestra dos acontecimientos que le sucedieron a dos seres humanos diferentes. En un caso fue Benjamín y en el otro Isaac, que fue uno de los hijos de Jacob. Y dice Génesis 35, versículo 18, que aconteció que al salírsele el alma, pues murió, y su nombre le pusieron Benoni, porque dice la Biblia, su padre lo llamó Benjamín. Es importante para todos ustedes como estudiantes de la Biblia que apunten la palabra hebrea que se usó para la palabra latina o en castellana, alma. Y es la palabra nepesh, como suena con N de Nancy, SH al final, nepesh. Esta es la palabra que en todo el Antiguo Testamento se usa para el alma. Pero en el versículo 29 del mismo capítulo 35, dice la Biblia, y exhaló Isaac el espíritu y murió. En otras palabras, esta palabra espíritu es la palabra hebrea ruach, como suena con R de Raúl y CH al final. Pero la CH en el hebreo se pronuncia como una J. Entonces podríamos decir que se pronuncia ruach, con la J, guturalmente ruach. Esta palabra se usa en todo el Antiguo Testamento para la palabra espíritu. Vemos nosotros también en Hebreos 4:12 en el Nuevo Testamento, que escribe el apóstol que escribió esta carta, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, la palabra de Dios penetra lo más profundo del ser humano hasta dividir el alma y el espíritu. El Nuevo Testamento, pues,
nos confirma que somos alma y que somos espíritu. Y la palabra de Dios nos muestra aquí en Hebreos 4:12 que antes de que fuéramos cristianos, el alma y el espíritu estaban como entremezclados. Entonces, el espíritu estaba mezclado con el alma con el espíritu, y por lo tanto, el ser humano todo lo ve como una zona gris. El ser humano que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, que no ha nacido de nuevo, no puede ver qué es bueno y qué es malo. No puede discernir, distinguir verdaderamente entre lo que es pecado y lo que no es pecado. Entonces, el ser humano, cuando no ha nacido de nuevo ni ha sido regenerado, a lo malo le llama bueno, a lo bueno le llama malo, según su conveniencia. Quiero explicar esto porque es muy importante. Bajo la filosofía o la ideología, por ejemplo, del comunismo, cuando Marx y Engels escribieron El Capital y el Manifiesto Comunista, 1884, y luego después murieron y Engels comenzó a hacer el segundo y tercer tomo de lo que Marx había escrito. Viene Lenin, hace la revolución bolchevique en 1917 para terminar con el zarismo de los rusos, y a través de todas estas ideologías ellos comenzaron a negar la existencia de después de esta vida. Escribió Carlos Marx y Engels, los dos estaban de acuerdo en que no había leyes morales, que eran leyes que le convenía a la burguesía nada más, y que pues era un materialismo total en el que el ser humano vivía. Después de la muerte, la tumba, y ahí se acabó todo. Y aquí nos damos cuenta, a través de esta filosofía del comunismo, que es una mezcla ya ahora con el socialismo y con otras filosofías, que es una ignorancia absoluta, por lo cual cayeron en los errores tan grandes que la humanidad continúa cayendo por ignorar la naturaleza humana. Entonces, cuando el ser humano se convierte, Hebreos 4:12, la palabra de Dios penetra hasta dividir el alma y el espíritu. Es la Biblia, el mensaje del Evangelio de Jesucristo, que es, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida, son las que entran a lo más profundo e interior o interno del ser humano, y solo la palabra de Dios divide el espíritu y el alma. Y un cristiano es una persona que ha nacido espiritualmente, que ha sido resucitado espiritualmente. Ahora su alma, vamos a verlo con más profundidad en otros estudios, que es la mente, que no es el cerebro. El cerebro y la mente son dos cosas completamente diferentes, pero lo vamos a ver con mucha calma. El espíritu del ser humano, ahora, cuando resucita, ahora que ha nacido de nuevo, cuando el Espíritu Santo entra a tu vida y recibes a Jesucristo, el espíritu humano ahora tiene la capacidad de comunicarse con Dios. Ya no depende de su alma. Antes de cristianos, como el espíritu estaba mezclado con el alma, pues no podíamos entender las cosas espirituales, no las podíamos entender, porque las cosas espirituales, el intelecto humano no puede penetrar en la dimensión espiritual, ni tampoco en la mente de Dios. La mente de Dios, que la tiene el Espíritu Santo, tuvo que bajar aquí, 1 Corintios 2, 10 en adelante, a el mundo, para que entrara a nosotros, dividiera el alma y el espíritu, y pudiéramos, una vez separados, comenzar a continuar teniendo conexión con Dios a través de la Biblia. Y entonces el espíritu, conectado con Dios, cuando recibes a Jesucristo, comienzas a tener información a través de la Biblia, se comunica y le manda los mensajes a tu mente. La mente comienza a ser renovada, porque todos los programas
que teníamos antes de ser cristianos, de Marx, de Lenin, de la cienciología, que el materialismo, que el pluralismo, que el hedonismo, en fin, todos nosotros, antes de ser cristiano, traíamos programas envirulados. Y esta es la razón por la cual necesitamos nacer de nuevo, para que el programa que ahora Dios nos quiere meter nos haga funcionar adecuadamente. Que podamos ahora entender de dónde venimos, quiénes somos, a dónde nos dirigimos, cuál es el propósito de nuestra vida. Y esta es la razón por la cual la mente tiene que ser cambiada y comienza a ser cambiada a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Pero hay otro versículo en Primera de Tesalonicenses 5:23 que nos corrobora finalmente que somos seres tripartitas, para que todo vuestro ser, Primera de Tesalonicenses 5:23, dice Pablo, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahí menciona Pablo los tres elementos que forman al ser humano, sean guardados irreprensibles hasta la venida de Jesucristo. En otras palabras, el ser humano cuando murió espiritualmente ante Dios, cuando el pecado entró a nuestra vida, porque fuimos creados espíritu, alma y cuerpo, el ser humano muere espiritualmente, se separa de Dios espiritualmente al rechazar los mandamientos y la voluntad de Dios. Y desde Adán a nuestros días, tú y yo nacimos con una mente o el alma y con un cuerpo. De una forma dicotomía, de una forma bipartita, de una forma doble, nacimos, podríamos decir, ¿verdad?, cojos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo regresa a nuestra vida cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y esta es la razón por la cual las personas que no son cristianas, dice 1 Corintios 2:10, no entienden las cosas de Dios, no comprenden las cosas espirituales, porque las cosas espirituales no se investigan a través de la ciencia humana. La mente más brillante que tú me puedas decir, premio Nobel de medicina, de química, de literatura, de ciencias políticas, la persona más inteligente que me puedas mencionar, es completamente incompatible, es perfectamente ignorante para penetrar en las cosas de Dios. Porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos del ser humano, ni los caminos de Dios son los caminos de nosotros. Entonces, esta es la razón por la cual la Biblia nos describe la situación tan patética, tan lastimera en la que el ser humano se encuentra desde la caída del Edén. Por lo cual era importante que Cristo bajara al mundo y nos diera esa nueva vida, nos pasara de la muerte a la vida, para que pudiéramos comenzar a conocer y a entender de qué forma Él nos hizo internamente. Y ahora que ya comprendemos que tenemos un espíritu y que hemos nacido de nuevo, regenerados por el Espíritu Santo, tenemos que entender que ahora esta vida interna necesita alimento. Así como el cuerpo necesita desayunar, comer y cenar, necesitamos la palabra de Dios. Deseando la leche espiritual, 1 de Pedro 2, 1 y 2, como niños recién nacidos, para que por ella crezcamos para salvación. Pero vamos a ver algunos pasajes en la Biblia, en Jeremías 17, versículo 29, y lo voy a leer primero en castellano, tal como está en la Reina Valera 1960 de la Biblia, para después darles a ustedes las palabras originales en el hebreo y leerlo desde el punto de vista hebraico, para que profundicemos un poco más acerca de la condición del ser humano. Dice Jeremías 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién le conocerá? Esta palabra que se usó para engañoso es la palabra akab en el hebreo, que significa
torcido o desviado. Ahora, la palabra para corazón es la palabra hebrea con L de Lola, E de Enrique, B de Víctor, Lev. Y cuando habla la Biblia del corazón, no está hablando del espíritu, está hablando de la mente. Esto es importante para ustedes que son estudiantes de la Biblia. Acuérdate que el espíritu es el roaj y la mente es el nepesh. En el griego es la palabra para neuma, que es la palabra que se usa para espíritu, y la palabra para mente, nous, con N de nana. Ahora, cuando dice la Biblia, engañoso es el corazón, pon mucha atención. Torcida y desviada está la mente humana. Esto está hablando de la condición del hombre antes de que el hombre sea regenerado por el Espíritu Santo. O sea, antes de que tú y yo fuéramos cristianos. Nacimos con unos pensamientos, sentimientos, emociones, intelecto y voluntad chuecos, completamente corrompidos. Esto es lo que dice el original hebreo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y como la palabra corazón es la palabra hebrea para mente, entonces vemos que la mente con la cual nacimos, pues nacimos completamente sin una brújula. Cada quien por su camino, dice el profeta Isaías, unos que la dianética, otros que la cienciología, otros que el hinduismo, otros que el comunismo, otros que el socialismo, otros buscando en la economía, otros buscando en los placeres, en fin, todos los seres humanos buscando en diferentes caminos la verdad. Algo que pueda traer el beneficio, la justicia, la paz a la sociedad, como Marx buscaba en la lucha de clases, que pudiera arreglar el problema humano. Sigmund Freud se metió a estudiar la psique, la mente, y ahí se quedó, porque pues le faltó la tercera parte más importante del ser humano, que es el espíritu, y Freud pues se equivocó también de creer que en la mente se encontraba el problema del ser humano. Le faltó profundizar un poco más en el ser humano por desconocer la revelación de la Biblia. Y así todos los escritores, investigadores, filósofos han aportado sus diferentes tesis, sus diferentes síntesis, sus diferentes antítesis, sus diferentes formas y perspectivas de poder tratar de explicar la conducta anormal, autodestructiva, autocondenable del ser humano, pero ninguno ha podido acertar, porque solo Dios nos podía explicar realmente qué es lo que el ser humano tiene dentro. Y este es el propósito de este estudio. Quiero comenzar con todas estas, algunas palabras hebreas, alguna condición como la Biblia nos describe, para que podamos entender la maravilla que es ser cristiano. Y una vez que tú entiendes el mecanismo que por dentro de nosotros se está moviendo, vas a poder arreglar las tuercas y los tornillos y todo aquello que está aquí en tu mente y en mi mente, que no tienen compostura ni el pediatra, ni el psiquiatra, ni el psicólogo, ni Alcohólicos Anónimos, ni pastillas antidepresivas. Nadie te va a poder arreglar más que la sangre de Jesucristo, que lo veremos ya casi al final en los próximos estudios. Entonces, para resumir en Jeremías 17:6, engañoso es el corazón, desviado, chueco es en los pensamientos, los sentimientos, los motivos que tenemos dentro del corazón son completamente desviados. Por eso cuando ya somos cristianos, no se nos advierte que no confiemos en los sentimientos ni en las emociones. En otras palabras, son engañosos. Una persona que está sumamente enamorada de alguien no ve. La pasión le ciega completamente los ojos, porque así es el amor. No ves los defectos, solamente ves a un príncipe azul y a una princesa de maravilla. Entonces, los sentimientos y las emociones son muy traicioneras, son
como dice la Biblia, ¿verdad? No se puede confiar en ellos siempre. Y de igual manera también cuando nosotros, una persona que está enojada o que odia, le ciega también la razón. Bajo el odio, cualquier persona puede matar a otra persona. Bajo el odio se ciega la razón y cometemos actos irrazonables precisamente porque las pasiones, vuelvo a repetir, los sentimientos y las emociones del ser humano, cuando llegan a los extremos, le ciegan su manera de actuar. Nos vuelven irrazonables y hacemos acciones, cometemos acciones de las cuales tarde o temprano te vas a arrepentir o nos vamos a arrepentir. Entonces, para sintetizar Jeremías 17:9, desviado, torcido son los sentimientos, las emociones, la mente, la voluntad, más que todas las cosas. En otras palabras, no hay nadie que haya nacido más chueco que nosotros. Porque pues, los animales nacen con sus instintos y un perro nunca va a poder decir yo soy un perro y tiene conciencia de su existencia. Los perros y los animales tienen sentimientos y emociones, pero no tienen conciencia de que existen ni que existe un Dios. Entonces cuando dice la Biblia que la forma como nacimos es engañosa más que todas las cosas, el Espíritu Santo hace una pregunta: ¿quién lo conocerá? Esta pregunta nos las deja Dios para que una vez que yo les he explicado a ustedes la condición en la que el ser humano se encuentra, ¿quién responde la pregunta del Espíritu Santo? En otras palabras, ¿quién nos va a conocer? ¿Sigmund Freud? ¿El pediatra? ¿El psiquiatra? ¿El escritor? ¿El filósofo? ¿El psicólogo? ¿El neurólogo? ¿Quién puede atreverse a decir que conoce al ser humano? Y la respuesta en el versículo que sigue, versículo 10, Dios nos las da. Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Dios es el único que sabe lo que hay aquí adentro. Él es el único que conoce la maraña, las telarañas, las tinieblas que están aquí adentro de la mente. Y además Él está continuamente probando esos pensamientos que muchas veces nos vienen, que no sabemos de dónde provienen o de dónde proceden. Solo Dios los puede conocer para dar a cada uno, dice la Biblia, según su obra. Por eso finalmente, cuando sea el día del juicio, lo vamos entendiendo poco a poco. Dios es el único que conoce los secretos del corazón. Entonces, no hay ninguna persona, tú puedes vivir con tu esposa 50 años, 80 años con una persona y no la vas a acabar de conocer. Porque solo Dios conoce las profundidades que existen dentro de la mente humana y dentro del espíritu humano. El rey Salomón, en uno de los proverbios, dijo, en el libro de Proverbios, para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón no hay investigación. Salomón compara que así como está de infinito el universo y la profundidad que tiene la tierra, que nadie ha llegado al centro de la tierra, hemos llegado al mar y submarinos y a la luna, pero al centro de la tierra no hemos llegado. Ya lo decía hace 3000 años el rey Salomón, lo compara con la profundidad de lo que el ser humano esconde, guarda en su corazón. Por eso dice en Romanos 2:16 que cuando Cristo venga, Él juzgará los secretos del corazón. Porque caras vemos y corazones no sabemos. Es maravilloso pues que podamos introducirnos con todo este material, porque les repito, les garantizo que va a ser un estudio bastante profundo, bastante maravilloso, que nos va a despejar cantidad de incógnitas que tenemos acerca de nosotros mismos y nos va a ayudar a entender cómo podemos nosotros
una vez que comenzamos a comprender cómo funciona la mente y cómo funciona el espíritu, poder verdaderamente servirle a Dios. Ahora bien, ya pues eres cristiano, ya tenemos nosotros completamente el conocimiento de que ya el Espíritu Santo ya nos dividió, ahora somos espíritu otra vez, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo, y ahora que ya nuestro espíritu resucitó, estoy hablándole a cristianos en este momento, ahora que tú ya naciste de nuevo, por eso se llama nacer de nuevo, porque tu espíritu estaba separado de Dios, y al aceptar a Cristo, vuelves otra vez a tener la luz, se prende la luz. En palabras técnicas, estábamos apagados, nacimos apagados, con la oscuridad de nuestra mente, sin brújula. Por eso cada quien con su onda, con su filosofía, con sus ideas, etcétera, etcétera. Y todas las ideas y todos los temas de gobierno y todos los temas económicos y todos los filósofos no han podido llegar a determinar qué es la verdad. Porque Jesucristo dijo que Él era la verdad. Entonces, cuando encontramos a Jesucristo, yo en mi propio testimonio, yo supe que había llegado al final de mi búsqueda. Porque cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, supe que era lo que yo estaba buscando. Busqué en filosofías, busqué en la filosofía del comunismo, en la dialéctica materialista, en el hinduismo, quería ser detective, estuve investigando muchos libros, me encantaban los libros de investigación, quería ser químico, busqué por aquí, busqué por allá, y siempre estuve en las religiones, casi estudié todas las religiones, me decepcioné de las religiones, me hice ateo a los 16, 17 años de edad. ¿Por qué? Porque estaba buscando algo que le diera a mi vida propósito y significado. Y cuando encontré a Jesús, llegué a mi búsqueda. Yo supe que había llegado a aquello en lo cual yo iba a poder, de ahí en adelante, a entenderme, a saber por qué nací, qué estoy haciendo en esta vida, pero más que nada, hacia dónde me estoy dirigiendo. Y cuando tú tienes esta conceptualización, este conocimiento de quién eres, sabes de dónde vienes, sabes que hay un propósito y un significado, sabes una cosa, tu vida cambia radicalmente. Ya tienes algo por lo cual realmente darle sentido a tu vida. Y ya no es el dinero, ya no es el sexo, ya no es el placer, ya no es que quiero hacer esto y quiero ser presidente y quiero ser político, todo se acaba, todo va a desaparecer. Pero la seguridad que tenemos es que precisamente todo va a pasar. Y cualquier problema que enfrentemos en esta vida y las vicisitudes y las tribulaciones nos ayuda a enfrentar la vida porque sabemos que somos peregrinos, que vamos de paso por esta vida y que algún día estaremos ya en un tiempo tal vez demasiado rápido sin que nos imaginemos en la presencia de nuestro Salvador. Y para terminar, quiero entonces explicar por qué la Biblia dice claramente que ahora nuestra mente tiene que ser renovada. ¿Por qué? Porque tú naciste si naciste en el hinduismo, ¿por qué cosa te enseñaron? El hinduismo tus padres. Naciste bajo el mormonismo, pues te enseñaron el mormonismo. Naciste con padres ateos, te enseñaron el ateísmo. Entonces todos crecemos en esta vida con programas. Si vas a una escuela católica, pues te enseñan el catolicismo. Si fuiste a una escuela del Islam, te enseñan el Islam, a memorizar el Corán. Entonces, todos los seres humanos, cuando crecemos con programas. Pero desgraciadamente, cuando encontramos a Cristo, Él nos dice, todos los programas que el mundo, tus padres, tus escuelas, tu cultura, te ha tratado de poder integrar en tu computadora, en tu mente, estaban envirulados. Quiero cambiar tus programas, sacar tu manera de pensar anterior. Para eso tenemos que confiar en Jesús, desde luego, porque no voy a permitir que nadie tenga acceso a mi mente si no estoy convencido que realmente Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando yo lo hice, es por eso lo que dice la Biblia, que necesitamos rendirnos a su soberanía, a su señorío y a su voluntad. Y cuando tú te rindes a Jesús y le dices, Señor, no ya yo, mas tú vive en mí,
y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en lo que tú hiciste por mí en la cruz, ahí es cuando encuentras el camino verdadero, el camino de la justicia, de la paz, el camino que nos va a llevar finalmente a la presencia de Dios. Entonces, para terminar, en Romanos 12:2, en el Nuevo Testamento, Romanos 12, versículo 2, dice la Biblia, no se conformen, nos está hablando los cristianos, no se conformen a este siglo o a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahorita se los traduzco del original griego. Transfórmense por medio de la renovación del entendimiento para que compruebes tres cosas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Agradable, buena y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Veamos en el original griego cómo está escrito. No permitas que el mundo moldee tu manera de pensar ya. Antes dejamos, ¿verdad?, que el mundo queríamos aprender esto, que el Islam, que el hinduismo, que el catolicismo romano, que el marxismo, que el leninismo, que el materialismo, que el darwinianismo, que venimos del chango. Ahora venimos a Dios. Y ahora le decimos, Padre Santo, yo quiero que ahora tú me enseñes, que tú me guíes, que tú me muestres el camino y cuál es la verdad. Quiero entonces sacar todos estos programas que obtuve en mi escuela, en mi infancia, en mi juventud, etcétera, etcétera, y quiero que ahora me programes. Es lo que dice el original griego en Romanos 12:2. No permitas que el mundo moldee ya tu manera de pensar, sino al contrario, comienza a cambiar tu manera de pensar, renovando tu mente. Esto es lo que es el cristianismo. ¿Quién es un cristiano? Una persona que reconoce que los programas que el mundo nos impartió en el disco duro que tenemos aquí adentro en la cabeza, estaban equivocados. Y por eso pensábamos como pensábamos, por eso éramos inmorales, por eso no nos importaba nada, por eso éramos irresponsables, por eso se trataba a la esposa como se le trataba, como una sirvienta, como si fuera tu esclava. Por eso no nos importaba dar un testimonio a nuestros hijos. Por eso no nos importaba robar o transar o usar a las gentes para nuestros propios intereses. Por eso no nos importaba más que santificarnos con una religión y creer que ya con eso podíamos tener comprado el cielo. Pero ahora no podemos seguir pensando de la misma manera. Y cuando nosotros comencemos a cambiar nuestra manera de pensar, y es la Biblia, es este libro el que Dios nos dejó para que comencemos a poner estos pensamientos aquí adentro. Y fíjense lo que dice Romanos 12:2. Cuando tú comiences a cambiar tu manera de pensar, ¿y quién te va a cambiar tu manera de pensar? La Biblia. Mientras más contacto tengas con la Biblia, más rápido tus pensamientos son renovados. Y mientras más rápido renueves tu mente, tu manera de pensar, vas a comprobar qué es lo que Dios quiere para tu vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Y la voluntad de Dios para tu vida es buena. Dios quiere lo mejor para nosotros. El que murió en una cruz, ¿tú crees que no nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos? La voluntad de Dios es agradable, o sea, nos va a gustar el plan de Dios para nuestra vida. Y en tercer lugar, ahí dice Romanos 12:2, es perfecta. Dios no se puede equivocar con tu vida ni con mi vida. Entonces, nos caemos de rodillas, nos rendimos ante Dios. Señor, tú moriste en la cruz en mi lugar. Tú pagaste por mis pecados. Por lo tanto, tú tienes que tener un plan mucho mejor que cualquier plan que yo pueda imaginarme en mi vida o que yo haya querido formar en mi vida. Y además, oh Dios, tú no te puedes equivocar con mi vida. El que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas
si nosotros se la pedimos. Este es el Evangelio de la gracia de Jesucristo, que Dios manda a su Hijo a este mundo a rescatarnos del pecado, de nuestra manera de pensar tan vana, tan hueca, tan vacía, tan equivocada, en nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, la forma como percibíamos el mundo. Estábamos completamente viviendo sin brújula, no sabíamos a dónde íbamos a acabar, y viene Dios en la persona de Jesucristo y te dice a ti tal vez en este momento: ¿me permites entrar a tu vida? ¿Quisieras abrir tu corazón? ¿Me permites poder mostrarte que yo soy el camino, la verdad y la vida? Porque te amo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que si tú crees en este momento en Él, no te pierdas, sino que tengas la vida eterna. Invita a Cristo en este momento a tu vida como tu Señor y como Salvador. Conocerás la verdad y además la verdad te hará libre. Vamos a continuar con este estudio muy pronto. Que Dios los bendiga y estamos seguros que vamos a tener un banquete espiritual con la palabra de Dios. Que tengan mucha paz. Nos ha dado mucho gusto que te hayas conectado a este servicio a través de las distintas redes sociales y estamos seguros que Dios va a seguir obrando en tu vida. Antes de despedirnos, queremos aclararte que todavía no tenemos una fecha determinada para poder regresar a nuestros servicios dominicales. Por lo tanto, te invitamos a que sigas todos los servicios y estudios bíblicos que están disponibles para ti y para tu familia a través de todas estas redes que han sido de tanta ayuda en este tiempo. Mientras tanto, te enviamos un abrazo, que Dios te bendiga y te esperamos en la próxima. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesús.